alta ni es muy baja, entonces el clima es templado, fresco. Y al recorrer toda la carretera interamericana, buscando ese punto rojo ahí que lo ven a su izquierda, ya en la frontera con México, que es la frontera La Mesilla. Nosotros tenemos aquí dos fronteras. En rojo de su lado izquierdo, pues abajo es la Mesilla y la de arriba es la frontera, gracias a Dios. Entonces vamos buscando la Mesilla en la ruta interamericana. Esta ruta es muy interesante porque vamos descendiendo. De los 1900 empezamos a descender lentamente, ¿verdad? 1900, 1800, 1700. Vamos a encontrar ahí unas formaciones montañosas ya en el área cafetalera de Huehue. Esta es una de las regiones cafetaleras, por ejemplo, la Democracia, la Libertad, San Pedro Necta. Son lugares donde se cultiva mucho el café. Hay algunas fincas cooperativas, pequeños productores. No es por hacer publicidad, pero ahí en la Democracia, por ejemplo, está la famosa finca El Injerto, entonces de los mejores cafés de Huehue. Y luego pues ya tomamos la ruta en color verde, buscando lo que es el municipio de Nentón. Y ustedes pueden ver ahí que tenemos 3 puntos amarillos en la parte izquierda, que son nuestros 3 destinos. Y primero nos vamos a dirigir al punto amarillo, al inferior, que está entre las dos fronteras, ¿verdad? La frontera de abajo en rojo, la Mesilla, y la frontera de arriba, la frontera, gracias a Dios. Entonces vamos a visitar los cenotes de Candelaria. Más o menos ese recorrido en carretera nos lleva alrededor de 3 horas a 4 horas directo. Entonces nos estamos ahorrando ahorita ese cansancio, podríamos decir, pero también nos perdemos un poco las vistas, ¿verdad? Y el ir conociendo detalles del camino. Al momento de tomar ya la ruta que está en color verde, ahí prácticamente ya nos encontramos en un territorio y en un ambiente completamente distinto. Al transcurrir hora y media más o menos, ya estamos en un paisaje diferente. Prácticamente es como cuando ustedes salen de Ciudad Guatemala hacia Oriente, tipo el Progreso. Ya se empieza a sentir el calor, la vegetación ya cambió. Los que han venido a Huehue, pues ahí saben que ya no hay montaña grande, ya se acabaron las montañas altas, y la vegetación pues ya es característica de un clima cálido. Ahí también se termina el café, porque ya es muy bajo. Nosotros aquí más o menos el café de Huehue, que es categorizado como estrictamente duro, se produce de los 1200 a los 1900 metros sobre el nivel del mar. Entonces al tomar la carretera en color verde, el que nos dirige a Nentón, prácticamente estamos en un promedio de 1000 metros ahí transitando. Y pues vamos a llegar a nuestro primer destino, que es Cenotes de Candelaria. Pero antes de mostrarles eso, quiero compartirles este pequeño mapa. Este mapa prácticamente es un mapa de la ruta para accesar a los cenotes, y aquí quiero que podamos entender, o tal vez contagiarles a ustedes ese sentimiento de misterio, ¿verdad? Porque me parece a mí interesante. Nosotros venimos del lado derecho de su pantalla, en la ruta anaranjada, y bueno, no tengo aquí un lápiz para poder marcar, un puntero, pero prácticamente de la parte derecha de su pantalla, en la ruta anaranjada, encuentran primero una especie de olitas. Ese es el famoso nacimiento del río Lagartero. Es un nacimiento de agua, y corre en la parte azul. Todo eso que ven en azul es parte del recorrido del río Lagartero. Es un río muy bonito porque los que lo han visitado, lo han visto en las fotos, su agua pues es muy colorida, ¿verdad? El color turquesa. Y en toda la ribera del río pues hay muchos árboles, los sabinos, los que conocen los sabinos o los ahuehuetes, existen mucho. Luego sigue el recorrido por la ruta anaranjada
pasando el nacimiento, y nos encontramos este otro nacimiento que está del lado izquierdo, al lado de la línea amarilla. Es poco visitado, pero es el nacimiento del río Jordán. Ese nacimiento es el que le da el nombre a esa aldea, que prácticamente es la aldea que administra o que es la propietaria, digamos así, del sitio Cenotes de Candelaria. Ahí ese pequeño río está el nacimiento, y el pequeño río en color celeste más claro, pues es el que va a unirse con el río Lagartero, y al final pues los dos se unen en una sola corriente. También tenemos del lado izquierdo de su pantalla, en línea amarilla, prácticamente esa es toda la línea fronteriza entre Guatemala y México. Esa va a ser toda la frontera que divide el departamento de Huehuetenango y el estado de Chiapas. Entonces estamos prácticamente a pocos kilómetros de la línea fronteriza. Incluso cuando uno llega a la aldea Río Jordán, que es el último poblado, ¿verdad?, para llegar a Cenotes de Candelaria, uno puede caminar ahí 5 minutos y ya están los límites territoriales. Ahí están los límites territoriales, y también cuando uno va en ruta, pues los puede observar en los cerros. Y pues los dos puntos, los dos círculos rojos van a ser prácticamente nuestros dos destinos a visitar, ¿verdad? Los Cenotes de Candelaria, son 2. Ahí prácticamente los pueden ustedes ver, y les voy a ampliar aquí un poco. Y pueden observar entre esos dos círculos rojos, a su lado izquierdo, ustedes ven unas como marcas, como moldes o como cicatrices, podríamos decir así, en la piel, ¿verdad? O en el caso de la montaña. Esas son marcas también en geología se llaman dolinas. Entonces son depresiones o hundimientos que hay en el terreno. Probablemente hace miles o millones de años atrás puede ser que han sido cenotes que tenían agua, ¿verdad? Entonces esto es algo muy interesante. Y finalmente, para terminar esta parte, cuando hacemos este tour, normalmente el cenote donde se puede uno bañar y nadar, y el de las fotos y el de los clavados, es el que está arriba. Eso sería un poco explicar un poco la imagen que tenemos aquí. Al momento de estar en esta región, pues ya es un clima muy caluroso. Ahí ya va uno pues en carretera de terracería, a veces desesperado, con ansiedad de llegar al lugar, pero acuérdense que los lugares bonitos es raro que estén muy cerca o muy accesibles, siempre están escondidos. Por eso es que son tesoros naturales, ¿verdad?, que hay que ir a buscar. Y algo interesante que les comparto aquí abajo, si lo pueden apreciar, es un perfil. Este perfil, ustedes pueden ver, por ejemplo, en la parte de los nacimientos, los dos nacimientos de ríos están a una altura más o menos de 688 metros. Cuando empezamos a ascender para buscar el primer cenote, llegamos a una altura de 733. Y cuando llegamos al segundo cenote, ya el destino final está más o menos a 900 metros sobre el nivel del mar. Entonces eso es algo interesante, porque en ese lugar no hay más corrientes, ni ríos, ni nada que conecte a los dos cenotes. Entonces obviamente sí hay un sistema, ¿verdad?, de aguas subterráneas que está conectando a estos lugares, y nos dan estos dos destinos, ¿verdad?, que es los dos cenotes de Candelaria. Entonces voy a presentarles la primera foto del río Lagartero. Aquí este es el que les mencionaba, ¿verdad? Uno pasa en el nacimiento, y luego el nacimiento del río, pues ya el río va tomando más cauce y más fuerza y más anchura, y pues nos va a dar hay muchas fotografías en internet, ¿verdad?, de este río. Y ahí el árbol que les mencionaba, ¿verdad?, el ahuehuetl o el sabino, pues ahí lo tenemos, está muy presente en todo el recorrido de este río. Un dato interesante también del ahuehuetl es que en el caso del sitio arqueológico Zaculeu, acá en la cabecera, pues conquistado en 1525, dicen los libros de historia, ¿verdad?, algunos, que al momento de realizarse la conquista de estas regiones y por Gonzalo de Alvarado, los indígenas de Tlaxcala, México,
que hablaban el idioma náhuatl, a este árbol le decían Ahuehuetl, y pues de ahí surgió el nombre de Huehuetenango, ¿verdad? Que quiere decir lugar de sabinos o lugar de Ahuehuetl. Es ese arbolito el que está ahí en el río Lagartero. Y pues muchos preguntan siempre, ¿se llama lagartero porque habían o hay lagartos? Pues sí, realmente antes habían lagartos en el río y fueron movilizándose a partes más bajas, a territorio mexicano, y también pues por la caza, digamos, de ellos. Entonces prácticamente desaparecieron y se huyeron a la parte mexicana. Esto sería nuestro primer destino. Este no lo habíamos colocado en la lista, pero es como un extra, digámoslo así, el poder observar el río Lagartero en este recorrido. Luego, bueno, antes de pasar, ustedes pueden ver ahí en esa foto, les da la sensación de estar en un lugar cálido, ¿verdad? En un lugar ya pues caluroso, y obviamente ganas de nadar ahí, porque uno ya lleva un recorrido de más o menos 4 horas y ya es caluroso. Entonces, si salimos a las 7, estamos ahí más o menos a la 1. Buena hora. Entonces, aquí les presento el primer el de los cenotes de Candelaria. Quiero contarles que antes pues la palabra cenote aquí no se escuchaba, y estos lugares eran conocidos como las pozas de Candelaria, se les llamaba así. Hay un poco de información de esto en algunos pocos libros de historia, pero se les conocía como las pozas de Candelaria, aparentemente por una finca que se llamaba Finca Candelaria. Por ahí contaban que una hija de los dueños de esa finca se llamaba Candelaria, entonces se llamaba Finca Candelaria. Luego fue abandonada la finca y con el pasar de los años se quedó el nombre de Pozas de Candelaria. Últimamente, al haber ya un poco de turismo, tal vez unos 8 años atrás, pues alguien llegó, visitó el lugar y en redes sociales empezó a circular cenotes. Y con el tiempo y con las visitas de las personas, ahora se conoce como cenotes de Candelaria, ya es popular y todo el mundo le llama así, pero originalmente eran las Pozas de Candelaria. Para no aburrirlos con mucha teoría, quise poner primero unas fotos y luego otro pequeño tip de teoría. Entonces, este es el primer cenote, que también algunos le llaman el Zapote. Es un nombre que le dieron ya recientemente. Y en esta fotografía ustedes pueden observar que se distingue un poco el fondo. Este cenote no es muy profundo. Y si ustedes ven el borde, o sea, su altura entre la superficie, digamos, la vegetación y el agua, es mínima, no es tan alto. Este cenote tiene esa característica, que no es profundo, y el acceso también no es fácil, se tiene que caminar más o menos 5 a 10 minutos por un barranco para poder bajar acá. Y sí se puede nadar, pero en la orilla tiene están creciendo algas. Cuando veamos la teoría, ahí vamos a responder la pregunta que nos habían hecho de por qué uno tiene agua y por qué otro ya está seco, que prácticamente es las categorías o tipos de cenotes que existen. Otra fotografía siempre de este mismo, el de Candelaria, pues ya visto desde toma aérea. Ahí ustedes pueden verlo. De su lado derecho, ahí pasa la carretera donde uno accesa, ¿verdad? Es una calle de terracería. Uno solo parquea el vehículo y camina unos cuantos metros y prácticamente hay un pequeño mirador donde uno puede observar el cenote y tomar unas fotos. Si uno quiere ir a nadar ahí, pues baja caminando 5 a 10 minutos, que es un barranco así bien polvoriento, y ahí puede uno nadar. Ahí no hay infraestructura, no hay nada para poder nadar, entonces es sobre las piedras, ¿verdad? Y pueden ver ahí el alrededor cómo es de la vegetación, ¿verdad? Y se nota que es caluroso el lugar. Entonces este es el primer destino, ¿verdad? De los cenotes de Candelaria. No sé si vamos bien ahí, ¿alguna inquietud? Sí, hay algunas preguntas, pero la mayoría ya fue respondido. Antes de salir a este gran trayecto, ¿qué hoteles recomiendas en Huehue si la gente viene de lejos? Ok. Sí, la mayoría de hoteles así de estándar, ¿verdad? De calidad estándar, están en la cabecera, y pues hay que planear dormir un día antes acá para salir
un poco relajado y sin correr mucho hacia estos destinos. Entonces ahí, por ejemplo, está Mons Hotel, Hotel Puente Real, Hotel Premier, está Ruinas Resort, Hotel Saculeu, más o menos unos de 10 a 15 hoteles, ¿verdad? Y dependiendo de presupuestos y todo, hay oferta hotelera. Y también en ruta, ya un poco cerca de estos lugares, más o menos a hora y media, hay un par de opciones también de hoteles donde uno puede quedarse para estar más cerca, digamos, del lugar, ¿verdad? Ahí está Hotel La Ceiba, está Hotel Victoria Center, son los dos que normalmente se usan, que puede uno utilizar para estar cerca del lugar y al otro día no madrugar tanto, ¿verdad? Perfecto. ¿Por qué se llama Candelaria? Bueno, Candelaria porque anteriormente, bueno, una cosa importante es que en esta región de Mentón, pues desde la colonia, ¿verdad? Fueron, imagínense, en estos tiempos modernos todavía es difícil llegar aquí y es lejano. Hagan ustedes de cuenta cómo era en la colonia, era días de camino, ¿verdad? Entonces eran áreas siempre de fincas, de cultivos, ¿verdad? Y en el transcurso de la historia de Guatemala, esto siempre fue terrenos de fincas ganaderas, dependiendo los cultivos, ¿verdad? Ahí tenemos a finales de 1900 el famoso Gustavo Canter, ¿verdad? Propietario de lo que ahora es la Posada Rural Chaculá. Él fue dueño de mucho territorio ahí en Mentón y era finca. Entonces, Candelaria por la finca. Y yo conozco una leyenda, y este es especialmente para Adrián. Fíjese, usted lo debería conocer también. El finquero tenía una hija que se llama Candelaria. Y Candelaria se fue a dormir todas las noches, pero muy extraño. En la mañana se levantaba completamente mojada, lleno de agua su cama. Y el finquero ya preocupado, porque noche tras noche, ya cada mañana mojado en su cama. Y un día decidió de ver qué pasa. Y su hija se levantó en la mera noche, y se fue caminando como alguien que duerme. No sé cómo se llama eso en español, pero alguien que duerme y está caminando. Y se fue a una de las lagunas. Y muy extraño, se fue a nadar, pero todo durmiendo. Y regresó, mojado por lógica, ¿no? Y se fue otra vez en su cama. Y el papá, el finquero, dijo, pero eso no puede ser. Se va a hacer un accidente, algo le va a pasar. Y otra noche, fue atrás de ella. Y al momento que ella quería tirarse en el agua, gritó, ¡Candelaria! Y la pobre mujer se despertó, se fue en el agua, se cayó y murió adentro esta laguna, este cenote. Sí, es una historia interesante. Ese dice la leyenda. Adrián, ¿qué piensas de eso? ¿Verdad o mentira? Pero esa es la leyenda. ¿Sí? Bueno, sigue pues. Ok, gracias ahí por compartir. Entonces ahí una anécdota, ¿verdad? Hay muchas historias en los lugares. Tal vez solo quiero compartirles algo también, que fíjense que la población actual de estos lugares, específicamente cenotes de Candelaria, son personas que no son nativas de ahí. Ellos compraron, luego de la firma de la paz, recuerden ustedes que por la guerra muchas poblaciones se desplazaron a Chiapas. También la guerrilla pues secuestraba y asesinaba a algunos finqueros. Entonces esta área quedó sino bastante despoblada. Entonces al final de la firma de la paz del 96, pues estos territorios prácticamente estaban, imagínense si ustedes se hubieran enterado que estaban a la venta estos lugares. Entonces estos territorios fueron comprados por, en este caso lo que es cenotes de Candelaria ahora, fueron comprados por personas de
algunos pueblos de aquí de Huehuetenango, de Ixtahuacán, de Colotenango. Ellos hablan el idioma mam. Entonces ellos compraron estos terrenos, se fueron a vivir ahí, ¿verdad? La ventaja de este lugar es que había agua en abundancia para trabajar, entonces era una de los atractivos, ¿verdad? Pero nunca en la vida pensaban ellos en un proyecto turístico o promover este lugar y que la gente llegara a visitarlos, ¿verdad? Ellos compraron por tener un lugar donde sembrar su maíz especialmente. Y pues prácticamente en este lugar no tenemos su nombre, por ejemplo, en un idioma nativo, en este caso predomina en esta región mucho el idioma poptí, el chuj, y ellos hablan el mam, pero los lugares no tienen esos nombres porque no hay gente nativa ahí. O sea, exactamente yo hasta la fecha no sé los pobladores nativos de estos lugares, especialmente de los cenotes que se hicieron. Y otro dato interesante también es que donde hay cenotes en la cultura maya, pues normalmente había sitios arqueológicos o prendas, etcétera, pero aquí hasta el momento no se ha encontrado nada específicamente. En la región sí hay, pero no aquí en cenotes de Candelaria. Entonces, un dato ahí interesante, ¿verdad? Y pues la gente de estos lugares, pues nunca pensó en turismo y luego pues empezó algunos curiosos ahí a visitar el lugar y prácticamente se fue haciendo popular y tuvieron que habilitar el lugar, ¿verdad? Mucha gente a veces se queja de la carretera y todo, pero eso era algo que no existía y la gente comunitaria pues lo ha estado trabajando. Entonces es un turismo incipiente, ¿verdad? Que está en estos lugares, pero ya es un lugar famoso y muy bonito. Es alguna cuestión ahí hablando ya de la cultura del lugar. Siguiendo nuestro recorrido entonces, pues prácticamente ya visitamos el primer cenote que estaba aquí, en la parte de abajo, ¿verdad? En el medio de su pantalla. Nos toca ahora dirigirnos al último que está allá en una pequeña planicie, y este es el que es más grande y más profundo. Mucha gente, si alguno de los que están acá sabe algo o conoce a alguien que practica el buceo, pues yo he tenido la oportunidad de ver algunas personas ahí que van o vienen ya de bucear, pero no se conoce la profundidad exacta. Yo por eso hice el perfil, porque me pareció interesante comparar esa diferencia de alturas de uno y el otro. Si ustedes ven 900 menos 733, pues más o menos hay 170 metros de diferencia, ¿verdad? Entonces, y obviamente están conectados porque su nivel de agua pues varía dependiendo si es lluvia o temporada de lluvia o temporada seca, pero no varía significativamente. Tampoco se rebalsa, ¿verdad? El cenote grande, el que está en los 900, ese nunca se rebalsa, no se llena. Ahí hay una anécdota también que comentaban ahí un señor del lugar, me comentaba una vez que en el terremoto del 76 se rebalsaron los cenotes de Candelaria. Dice que el agua llegaba a orilla del terreno y que borbollaba. Algún ajuste ahí de las corrientes subterráneas, pienso yo, o algo pasó que hizo ahí que sucediera esto, ¿verdad? Entonces es algo interesante para cuando uno lo piensa así, ¿verdad? Muchas veces sucede que vamos a los lugares y nos tomamos la foto y todo, el paisaje es muy bonito, pero sí hay mucha información ahí y anécdotas y cuestiones científicas, ¿verdad? Que son interesantes de saber, ¿verdad? Entonces vamos a dirigirnos al segundo, ya en una altura de 900 metros, en este terreno caluroso. La vegetación obviamente es de clima cálido, ¿verdad? Es el famoso bosque seco, ¿verdad? Ya con especies como cactus, todas las especies así con espinas en el lugar. Entonces nos vamos ya al siguiente. Vean esta fotografía. Este prácticamente es el que se conoce como cenote de Candelaria. Ya es el que tiene mayor afluencia de gente. Aquí es donde ya tiene una infraestructura mínima, ¿verdad? Porque aquí ya vamos a encontrar cerca del lugar, pues, baños, tiene unas gradas de acceso, pues, más o menos ahí de madera, pero ya es algo. Yo la primera vez que fui es hace como tal vez 9 años, 8 años, pues ahí no había nada, lo único que había es una pequeña vereda para más o menos entrar en carro, pero no habían gradas ni nada, uno tenía que bajar entre las piedras para nadar y meterse entre el bosque, ¿verdad? No había nada de nada. Ahora pues ya hay carretera, ya hay gradas, hay baños, hay al menos un lugar ahí para
hay un vestidor, hasta le rentan chalecos salvavidas los comunitarios, ¿verdad? Entonces ya de alguna manera este lugar ha ido cambiando constantemente en este poco tiempo, 6 años más o menos. Aquí es donde normalmente se para uno para la foto oficial, ¿verdad? Con el fondo ahí de los cenotes de Candelaria, y ahí prácticamente estamos en un mediodía, por eso es que se ve la iluminación, ¿verdad? Y el color intenso de este cenote. A diferencia del otro, si ustedes se recuerdan o podemos comparar las dos imágenes, pues no se ve el fondo, ¿verdad? No, nos han dicho algunos que tiene 100 metros, otros que dicen 150, no se sabe, los que han ido a bucear han bajado un poco, pero la presión, ¿verdad? Y que ejerce ya cierta profundidad, pues ya no permite seguir explorando, y muy probablemente puede haber una conexión que lo lleve a uno a otro lugar, o que a una corriente ya subterránea, ¿verdad? Pero es un lugar seguro, ahí se puede nadar, con chalecos salvavidas no hay ningún problema. Más o menos tiene un diámetro de 150 metros, y pues es un lugar bonito para estar ahí un par de horas. Aquí tengo otra fotografía, el famoso clavado, ¿verdad? Que se hace ahí el cenote, más o menos viendo la temporada, pero un promedio de 8 o 10 metros de altura del borde al agua, ¿verdad? Para tirarse ahí al chapuzón de este cenote. Y pues este es lo que se hizo famoso, ¿verdad? Los cenotes de Candelaria, un lugar desconocido e inaccesible, que ahora pues ya se puede disfrutar. Con esto estamos cumpliendo ahorita el primer destino. Y aquí creo que voy a dar respuesta a unas preguntas que tenía. Tal vez sí, un par de preguntas de Maximiliano. Maximiliano es un guía, si no estoy equivocado. Hay fauna, y no entiendo ni esta palabra, acuícola en los cenotes. Ya. Lo que uno encuentra normalmente veces, los que han ido a la Chuga, cuando están en el agua sin movimiento, los pececitos luego le empiezan a uno a morder los pies. Entonces aquí pasa lo mismo, hay algunos, pero realmente estos lugares han sido estudiados, digamos, su flora, su fauna, tesis o cuestiones como estas, ¿verdad? Estudios de biodiversidad no hay, entonces no se tiene información exacta del lugar. Sí sería muy interesante, por ejemplo, biólogos o personas que tienen conocimientos, pues hacer un inventario de esto. Pues por el tipo de vegetación y el clima y todo, pues sí se puede tener idea de qué especies hay del lugar, pero realmente este cenote también por la profundidad, pienso yo que no, pues eso es muy profundo, entonces no tiene vida animal así Yo he visto patos. Sí, hay nidos de patos en las orillas, ahí se mantienen nadando los patos y los peces. En el primer cenote, le llamemos el de Zapote, o el cenote 1, le dicen uno, o el cenote pequeño. También en las madrugadas bajan muchas aves, igual que en tipo 5 o 6 de la mañana hay muchas aves. Entonces, para los que, por ejemplo, aviturismo, esto tiene mucho potencial, porque sí es desconocido, y sí se han detectado varios tipos de aves, también depende de la temporada, pero sí, seguramente sí hay especies de animales, pero ya acuáticas, sí, muy pocas, pues que se tenga datos, sí. Evidencia. Otra pregunta, ¿tiene algún nombre el riachuelo que nace en el área del cenote grande, el donde estamos ahorita? Sí, eso es interesante, porque yo considero que este es como un drenaje que tiene el mismo cenote. Entonces, ese mismo riachuelo va drenando, ¿verdad?, el agua que tiene el cenote, y va formando esa corriente que pasa ahí por el área de camping y atrás de los baños. Y cuando uno va en carretera ya ve una corriente de agua que va bajando, ¿verdad? Entonces, yo hasta el momento que sepa no tiene un nombre. No tiene un nombre ese desagüe, digamos, o ese drenaje del cenote. Porque también recuerden que les mencionaba que la población de ahí no es la población nativa. Entonces ellos cuando llegaron ahí, pues les pareció bueno que incluso les daba miedo, y hasta la fecha todavía dicen por qué la gente viene aquí y se mete aquí, ¿verdad? Si es para nadar, ellos prefieren ir a nadar al río, al nacimiento del río Lagartero, pero ahí es una fosa profunda, ¿verdad? Y no se sabe qué tan profunda es, y
¿por qué la gente va ahí a nadar? Entonces Sí. les daba miedo el lugar. Sí, tal vez dos cositas, Freddy. Uno, tal vez importante para la gente que van con su propio vehículo, hay que pagar 100 quetzales para poder entrar. Ah, sí, 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 100 quetzales cobran, hay una garita con una cadena, ¿se recuerda? sí, antes Sí, de los sí, dos, antes de llegar, sí, son 100 quetzalitos por carro, independiente cuánta gente hay en el carro. Y sí. dos, y sí, sí, sí. Y el resto no hay más pagos, ¿no? De realizar. Al inicio prácticamente era gratis. Después ya hicieron algunos arreglos de carretera y se empezó a Sí, cobrar 100 sí, quetzales, 150 microbús. sí, Era gratis para camping y luego pues ya se cobró tarifa de sí, de camping, todo, estaban sí, cobrando sí, 25 por carpa. Entonces esas son las tarifas que sí, tenían sí, hasta marzo de este año. No sé cómo va a estar luego, ¿verdad? Pero sí, sí. sí se cobra. Y pues Bueno, obviamente es el dinero de la comunidad para mantenimiento y algunas cosas ahí que ellos hacen. sí. Se necesita, vamos a ser sinceros, ¿se necesita un 4x4 para llegar en tiempos de lluvia? Supongo que sí. Ahora las carreteras ya están muy arregladas. En algunos 2 años atrás, 3 años atrás, sí. Especialmente para el tramo de ascenso a los cenotes era necesario un 4x4, pero ahora ya no. Les han dado mantenimiento balastrado y les han hecho rodadas al ascenso a los cenotes. Entonces se sugiere un 4x4, pero también se puede llegar con una camionetilla, porque no necesariamente 4x4, pero sí alta, un poco alta. No Perfecto. una van, no un Tercel, ¿verdad? Esos pues, han llegado algunos, pero es mejor no arriesgar. Uy, se le fue su imagen, Freddy. Mientras que usted Sí, busca de nuevo la imagen, estamos a 1 hora del tour, todavía tenemos 2 diferentes sitios de visitar. ¿Sí? Ok. Todavía no está en la imagen. Todavía no está. Perdón, Patrick. Ajá. Mientras aparece la imagen, ¿puedo hacer una observación? Dale, Maximiliano. Muy bien. El ecosistema que está refiriéndose muy acertadamente, y mis felicitaciones porque preparó muy bien su charla Freddy, es el del bosque seco, ¿verdad? Sí. Y en ese bosque seco hay una especie de reptil que es emblemática en Guatemala. Es endémica incluso de ese ecosistema. Solamente ahí se da. En el río Motagua, en el bosque seco río Motagua, tenemos un primo de él, pero no es el mismo. Es el famoso Eloderma horridum alvarezi, que está en ese bosque, estuvo ahí. Precisamente es uno de los únicos 2 lagartos que hay en Guatemala. Hay otras especies de cocodrilos, pero el cocodrilo es una cosa totalmente diferente que el lagarto. En los cocodrilos tenemos Fuscus, el Acutus y el Morelletti, pero esos no son lagartos. Muchísimas gracias, Maximiliano. Muy bien. Y por eso es que se llama río lagartero. De ahí deviene el nombre, porque ahí abundaba ese lagarto. Lastimosamente se han hecho algunas investigaciones a ver si todavía se encuentra un ejemplar y ya no han encontrado nada de ese lugar. Y con el asunto de la subida y la bajada del nivel de las aguas, de los cenotes, recordemos, Patrick, que en el Atitlán, por ejemplo, también sucede cíclicamente ese fenómeno de que suben las y bajan también, pero es por los movimientos tectónicos de placas. Hay abajo grietas en el lecho de esos lugares que con algún movimiento de las placas se cierran las grietas, y cuando se cierran el nivel de las aguas sube, pero al tiempo hay otro movimiento y las separa esas grietas, y entonces hay nuevamente un escape de las aguas y baja el nivel de las aguas. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Mira, siguiendo con esta misma pregunta, Freddy, gracias Maximiliano. Freddy, dice Pati, en época seca, ¿baja el agua en los cenotes? Sí, pero podría ser una, digamos, exageradamente 10 metros. 10 metros
el nivel. Entonces uno cuando llega pues puede ver ahí la marca de lo que bajó, pero no es exageradamente como en Atitlán, por ejemplo, que se inunda 2 niveles de una casa o de un hotel y cosas así. 10 metros más o menos. Perfecto. No es Seguimos, Freddy, porque ya estamos a 1 hora y 5 minutos del tour y tenemos que visitar todavía 2 diferentes sitios, ¿sí? Diferentes lugares, sí. Bueno, aquí con esto contesto ahí lo que habían preguntado de el cimarrón y estos tipos de cenotes. Pues prácticamente una dolina es, los geólogos, ¿verdad?, hacen alusión a depresiones geológicas en los terrenos kársticos. Por eso todo el territorio es de piedra caliza, son terrenos kársticos, y pues la dolina es una depresión. Y como estamos en territorio de Mesoamérica, pues en Yucatán ellos utilizan la palabra cenote para referirse a dolinas con agua, y significa hoyo con agua. Y ahí pues nos dicen que es una dolina inundada de origen kárstico, y de acuerdo a su edad va a tener las siguientes clasificaciones: a cielo abierto, semiabiertos y subterráneos o en grutas. Entonces prácticamente nosotros aquí tenemos 2 cenotes a cielo abierto, y el cimarrón también es uno a cielo abierto, pero vamos a ver ahí en el modelo lo que nos explican. Dice, siendo los cenotes maduros aquellos que se encuentran completamente abiertos, y los más jóvenes los que todavía conservan su cúpula intacta. Son estructuras transitorias que finalmente pueden terminar rellenos y desecados. Entonces ahí en el modelo que tenemos de izquierda a derecha, pues por lo que mencionaba Max, ¿verdad?, las corrientes subterráneas y la piedra o el territorio kárstico, que es muy susceptible a erosionarse por el agua, se va desgastando la superficie hasta formar en la segunda imagen, prácticamente con los que se conocen de Chichén Itzá muy famosos, con una pequeña área abierta. Prácticamente podemos categorizarlos de Candelaria en el tercer dibujo, y en el otro, en el final, en el cuarto, pues ahí podemos categorizar al hoyo cimarrón, ¿verdad?, entre cenotes maduros y jóvenes, y ya pues los paleocársticos. Así, una explicación muy, muy rápida. Entonces ahora nos toca, luego del destino de los cenotes de Candelaria, nos vamos al siguiente, al segundo, que es el hoyo cimarrón. Ahí ya cerca de la frontera, gracias a Dios, el segundo rombito rojo. Regresamos por la terracería y nos vamos hacia este lugar. Ya prácticamente ahí en anaranjado ustedes van a ver la transversal del norte, ¿verdad?, que viene desde Ciudad Guatemala, Izabal, cruzando todo lo que es Alta Verapaz, conecta ya con Quiché, ahí en Ixcán, ¿verdad?, Tachua, Ixcán, toda esta parte, conecta aquí con Huehuetenango, y entroncaba ya con esta ruta verde, ¿verdad?, que era la conexión de Huehue hasta la frontera, gracias a Dios. Y en esta ruta pues ya vamos al hoyo cimarrón, y aquí una caminata de más o menos 45 minutos. En su pantalla de la parte baja iniciamos, ahí nos deja el transporte y hacemos el recorrido. Yo siempre les digo que hacemos 3 ascensos, ¿verdad? Ahí entre los cerros son 3 ascensos que se hacen para llegar finalmente a una planicie donde encontramos el hoyo cimarrón. En esta imagen que pude hacer, se dan cuenta ustedes ahí cómo están ese montón de depresiones en el área. Son las famosas dolinas, ¿verdad?, que vamos a encontrar en el territorio. Y al final, pues al llegar a la planicie, ahí vamos a encontrar el hoyo cimarrón, que prácticamente es el cilindro con bosque al fondo. Aquí les hice yo un pequeño perfil, ¿verdad?, del ascenso. Más o menos iniciamos en los 1230 metros desde la izquierda, ¿verdad? Vamos a subir hasta llegar a los 1284. Entonces ahí en ese 1284 ya la meta es llegar y observar el hoyo cimarrón, que va a presentar más o menos 175 metros de diámetro y una profundidad de hasta 200 metros. Es accesible para personas que cuentan con equipo y conocimiento del rapel, y ahí pueden ver ustedes el hoyo cimarrón. Ahí una excelente foto en un día soleado con la vegetación abajo, ¿verdad? Y seguramente con una corriente todavía subterránea porque mantiene la humedad de ese bosque. Prácticamente un cilindro de piedra caliza. Aquí otra para que tengan la idea. Miren ahí todo el borde de la caliza.
lo que hablábamos al inicio en la teoría, ¿verdad? Se notan ahí muy bien las láminas, como que las hubieran colocado planchas, ¿verdad? De piedra una sobre otra, para poder formar este lugar interesante. Siempre se rumora ahí las historias, ¿verdad? Que se debe a que un meteorito cayó e hizo impacto con la Tierra y dejó esta formación. Otros nos dicen que seguramente fue una cueva que colapsó, aunque viendo la teoría de lo que es un cenote, pues en parte es cierto, ¿verdad? Colapsó y quedó el cilindro ahí. Y pues se categoriza como un cenote seco. Ya el cenote, en los cenotes de Candelaria, pues el pequeño ya va por ese proceso que esperemos que nos den muchos años por secarse, ¿sí? Entonces este es el hoyo Cimarrón. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario del hoyo Cimarrón, que lo vimos aquí un poco rápido. Es una caminata 45 minutos y el destino se visita ida y vuelta entre 2 horas y media. Lo impactante aquí es observar esta formación. Freddy. ¿Sí? Es que muy cerca de ahí del Cimarrón está el sitio arqueológico Cuen Santo, entre Cimarrón y Gracias y la frontera de Gracias, y que se puede visitar cuando uno va a Cimarrón, puede alargarse un poquito caminando, que está muy cerca del Cimarrón. Y en el Cuen Santo hay unas cavernas, unas cuevas muy interesantes que se pueden recorrer un par de kilómetros hacia adentro, y es una experiencia bastante interesante también. Sí, este lugar, mejor dicho, toda esta región es muy interesante porque como es caliza, también hay muchas cuevas. Entonces dentro de estas cuevas está esa de Cuen Santo. Esta fue documentada por de los primeros arqueólogos que documentaron esta área, fue de apellido Seller, amigo de Gustavo Canter también. Fue el que hizo los primeros estudios de estas regiones, y pues ahí documentó la de Cuen Santo, y también se hicieron unos estudios 2013 y 14 de universidad una universidad alemana, no recuerdo, y sí mapearon y documentaron este lugar. Sí, otro lugar que se puede aprovechar, pero por el momento está así un poco desconocido. Bueno, entonces al finalizar el otro sitio. Tal vez hay leyendas también relacionadas con el hoyo de Cimarrón, ¿no? Desde extraterrestres que han bajado allá hasta un señor muy adinerado con muchísimo dinero, como siempre, escapando de los ladrones, que se tiró con todo su tesoro adentro del hoyo. No sé si lo conoces. Sí, hay se dicen dos versiones. La primera es que este señor adinerado pues era este famoso Gustavo Canter, que era el dueño de Chaculá. Entonces él tuvo algunos problemas en el lugar y prácticamente huyendo, ¿verdad? Hacia ahí a Chiapas, ¿verdad? Comitán, que está cerca. Él prefirió, dicen que cargó sus mulas con tesoros que él tenía, ¿verdad? Dinero, joyas, etcétera, y las lanzó al hoyo Cimarrón pensando algún día volver y recuperar esa riqueza, ¿verdad? Y entonces dice que se dirigió hacia el hoyo Cimarrón, lanzó las mulas y huyó a México a la ciudad de Comitán para salvar su vida, pero al parecer ya nunca volvió y el tesoro no apareció. Han bajado algunas personas, pero creo que no han encontrado tesoros en el lugar. También cuentan que, aunque estaba muy lejos, pero algunos cuentan eso, que en la Revolución Mexicana Pancho Villa tenía tesoros y los vino a esconder ahí también, para casi la misma versión de Gustavo Canter, ¿verdad? De guardarlo temporalmente ahí y luego recuperarlo, pero pues creo que estaba muy lejos el lugar para esconderlo. Tal vez podía ser otro sitio en México. Pero sí, son algunas historias que cuentan del lugar. Perfecto. Entonces ahora nos dirigimos a Laguna Brava, que es el punto superior ahí ya también prácticamente en la línea fronteriza. Miren, afortunadamente logramos todavía tener estos sitios porque un poquito de kilómetros y se quedan fuera de Guatemala. Entonces nos dirigimos normalmente accesando por Aldea del Aguacate, debido a que tiene las mejores vistas y
cierta organización comunitaria para brindar servicios. Entonces salimos ahí del entronque de carretera verde para conectar con la transversal del norte y luego trasladarnos a Laguna Brava. Pues aquí la aventura es ya otro nivel, porque aquí la idea es recorrer esta laguna. Realmente creo que ya no es correcto llamarla laguna, pero ese es el nombre. Ya es una categoría de lago porque al parecer es el segundo lago más grande luego de Atitlán en el área del noroccidente de Guatemala. Pero el nombre es Laguna Brava, ¿verdad? O la famosa laguna Yolnahab en idioma Chuj, que es otro grupo lingüístico de acá. Entonces, la idea es llegar a este lugar y remar en una lancha y visitar en el extremo norte, pues 3 cenotes, ahí también están. Entonces vean las bondades de la piedra caliza y de todos los elementos que hablamos al inicio para darnos estos lugares espectaculares. Y pues aquí yo los invito a que en un día, aquí el clima realmente es muy variable. Aquí ya estamos en un territorio prácticamente de bosque nuboso. Esto es muy interesante porque de estar en un bosque seco y vegetación y clima cálido y árido, nos trasladamos ya a un bosque nuboso, ¿verdad? Ya clima totalmente diferente. Aquí en el mejor de los casos, yo los invito a que cuando vayan, lo hagan en pick-up local. Es muy bonita la experiencia, ¿verdad? También otro lugar que ya es accesible, porque antes había que caminar de 2 a 3 horas para llegar, entre lodo y veredas y cafetales y monte, y ahora pues ya puede uno llegar en un pick-up 4x4. Y pues una de las paradas ahí antes de llegar es el famoso mirador. En este mirador pues ahí se observa apenas una parte, más o menos la tercera parte de lo que es la laguna, que la vista lo permite. Y lo interesante es vean todas las montañas, cómo tienen prácticamente el molde, ¿verdad? Es un huacal, digámoslo así, la laguna que está en bajo. Aquí en el mirador, con un día de buen clima, pues se sacan bonitas fotos. Aquí tengo otra foto que tomé ahí en esta piedra donde están los turistas. Ahí puse el teléfono, ¿verdad? Y tomé esta foto. Si ustedes se dan cuenta, se ve una orilla blanca en toda la laguna. Eso nos muestra el nivel el nivel que bajó el agua, ¿verdad? Por ya la temporada así no había llovido, entonces baja el nivel y pues también nos da una playa, una pequeña playa en el extremo sur y en el extremo norte. Luego de estar acá en el mirador, pues ya baja uno a la orilla de la laguna y pues vean esta fotografía ahí que National Geographic tomó de este lugar. Se hizo una visita el año pasado y publicaron ahí alguna información de este sitio. Ahí ustedes pueden observar ya la flota de lanchas que tienen los comunitarios. Yo tuve la suerte al iniciar a explorar lugares con un par de amigos, pues tenemos la dicha ahí de utilizar la primera lancha. La acababan de llevar, creo que ese día o el día anterior llegamos y la acababan de bajar, y fuimos en busca de los cenotes y no los logramos porque nos agarró la lluvia y nos quedamos a media laguna. Hasta el día siguiente pudimos continuar, pero no los vimos porque estaba lloviendo y había mucha neblina, entonces no vimos nada. Los logré ver casi que hasta el tercer intento. Entonces ahí tuvimos una experiencia bonita porque era la única lancha en ese tiempo. Aquí tengo otra fotografía también del lugar, miren. Es de las fotos clásicas de ahí, Laguna Brava. Y pues luego de llegar al extremo sur, pues nos dirigimos ya en travesía, ahí en las lanchas, ¿verdad? Ya con los chalecos salvavidas y todo. Pues como les digo, el clima es una cuestión muy impredecible en este lugar, pero en un día soleado pues se logra tener este tipo de aventuras, ¿verdad? De más o menos 1 hora y cuarto, hora y media, vamos a remar para llegar al extremo norte, donde nos esperan 3 cenotes. El primero, en este caso, es en tiempo seco, y ahí se tendrá más o menos unos 15 metros a 20 metros hasta donde encontramos el nivel del agua. En tiempo de lluvia, este cenote prácticamente se rebalsa.
Cuando ustedes ven en internet unas fotografías donde hay como cascadas que están cayendo del lado izquierdo, es porque está alimentando. Al final la Laguna Brava alimenta los 3 cenotes que están prácticamente en como gradas, ¿verdad? Cada uno en gradas. Entonces, Laguna Brava es alimentada por varios ríos, almacena el agua y luego la deposita en estos 3 cenotes. Entonces, lo interesante de este primero es que, dependiendo la temporada, puede estar lleno o vacío, o así como lo vemos en la imagen. En este caso, cuando uno llega tampoco se moja los pies porque no se ha inundado. Luego tenemos el segundo, que este es ahí el fondo que tiene Patrick. Este también en tiempo de temporada seca, ¿verdad? Nos da chance de tener playa, y aquí estamos prácticamente atrás de la Laguna Brava. Ya en este cerro que está ahí divide Laguna Brava y este cenote. Es el que se veía ahí. En lo particular, a mí este es el que me gusta. Y por último, este también que les gusta mucho. Es más pequeño, pero el color es muy bonito, muy intenso, ¿verdad? Y a este se le distingue bien el fondo. Ahí se puede ver más o menos, cuando uno se para en la orilla, pues se distingue el fondo, tal vez unos lugares de 5, 10 metros, dependiendo cómo. Ahí sí varía mucho el nivel del agua, porque fíjense que ahí donde está este monte o esta piedra aquí, lado izquierdo y derecho, cuando se llena, rebalsa eso, que es más o menos como 5 metros. Entonces este varía mucho su altura. Y estos 3 están prácticamente ya en un clima de selva. Ya el bosque nuboso se quedó a la hora de accesar. Descendemos más o menos hasta los 1200 metros y ya estamos en un territorio de selva. Aquí también un lugar nuevo, ya otra comunidad lo cobra el acceso ahí, antes inhabilitado para turismo, y pues ahora ya es común ver a turistas estar en este lugar. Es uno de los lugares más buscados en Huehuetenango. Entonces prácticamente aquí estamos terminando nuestro recorrido con el plato fuerte o el lugar más extremo, que es Laguna Brava. Es una total aventura. Este tour se puede hacer en un día, lleva un día completo y vale la pena hacerlo, es muy, muy, muy bueno. Cuando el clima se pone extremo también es interesante, con lluvia, con neblina, pero uno quisiera que siempre estuviera día soleado, con estos colores y con calor, ¿verdad? Para disfrutarlo. Entonces es un lugar muy, muy bonito. Todavía carece de infraestructura mínima, pero se puede hacer bien. Es muy, muy recomendado para hacerlo. Entonces aquí estaríamos terminando nuestro recorrido virtual, y pues algunas preguntas, comentarios, con mucho gusto. Perfecto, gracias Freddy. Voy a ir por las preguntas primero, y mientras que lo busca, señores, un buen punto para dormir, el mejor punto para dormir, un poco subjetivo, pero creo que así es. Finca Chaculá. Es una finca construido con materiales de un sitio arqueológico. Alrededor, por ejemplo, las piedras, y adentro tienen bastante piezas también relacionado con la arqueología. Finca Chaculá es una cosa extraordinaria. Está cerca de la frontera, gracias a Dios, en la comunidad Chaculá, ¿no? Una comunidad de ¿cómo lo llaman? Repatriados después del conflicto armado, que regresaron de México, pues. Sí. Finca Chaculá es definitivamente el mejor lugar para dormir. Aquí hay fue una pregunta: ¿cuántos días se necesita? Desde Huehue, 2 días para hacer todo eso. Los cenotes, Laguna Brava, sí, y Hoyo de Cimarrón, con una noche en Finca Chaculá. Este es el mejor programa que se puede imaginar. Y súper buen comida en Finca Chaculá, y las personas súper amables. Entonces, esto es más o menos. La laguna es un cenote. ¿Laguna Brava es un cenote o es un
una laguna. No, es por las dimensiones, bueno, no soy hidrólogo ni geólogo, pero por sus dimensiones es un lago. Les mencionaba yo que le llaman Laguna Brava, pero el tamaño que tiene es la categoría tendría que ser, me parece, 5 kilómetros para abajo es laguna, pero este tiene más de 8 kilómetros de longitud, entonces es un lago. Lo Muy que sí bien. es, los tres en el norte, sí tiene los 3 cenotes, esos sí son cenotes. Sí. También se puede acceder a la Laguna Brava o la Laguna Yanalbach por San José, la frontera. Sí, si uno quiere hacer directo, digamos, a los 3 cenotes, se va por San José Frontera. Sí. También en esa ruta hay más o menos de 2 a 3 cenotes que uno puede ver, pero no están tan promocionados ni tan accesibles, entonces es ir ya más estilo aventura. En esta región más o menos entre el Hoyo Cimarrón, que es un cenote seco, y los demás que están con agua, hay alrededor de unos 11 a 15 cenotes distribuidos en esta región, pero sí no tienen acceso, están muy escondidos, entonces sí hay bastantes. Increíble lo que hay sí, que lo explorar. Lo que uno puede ver ahí en Google Earth o algo, ¿verdad? O preguntando, pero sí están también en mapa, están cerca, pero en terreno ya uno irlos a buscar cuesta. Sí. Pero sí hay varios. Hay otra pregunta, Freddy, y lo voy a ampliar un poquito, hablando de chalecos en los cenotes de Candelaria y ahorita estos pickups que he visto con un montón de gente a bordo. ¿Qué están haciendo en Huehuetenango como departamento, turísticamente hablando, post-COVID-19? ¿Hay capacitaciones? Porque la gente lo van a preguntar indudablemente. Sí, pues fíjense que como el sector turístico de acá es pequeño y relativamente nuevo, entonces estos lugares son comunitarios, estos que vimos ahorita. Son comunitarios, pero todavía no han llegado a un nivel de organización aceptable, digamos, para tener una capacidad de respuesta rápida. Entonces ahorita lo que se está haciendo, por ejemplo, de INGUAT se han tenido todo el mundo ha visto los webinars que hay por todas partes, y ya salieron las guías para los protocolos de atención a turistas. Estas semanas se están dando webinars por parte de algunas personas aquí que nos organizamos para compartir con hoteleros, restaurantes, guías y todo eso, ¿verdad? Pero en los destinos todavía falta una fase de compartir la información para poder atender. Otro problema es que como no sabemos realmente cuándo llegamos al punto máximo de la enfermedad, aquí en Huehuetenango está pues creciendo, ¿verdad? No aceleradamente, pero sí va creciendo, los casos van en aumento. Entonces no sabemos hasta cuándo vamos a llegar al descenso. Entonces lugares como estos que vimos ahorita, visitarlos por el momento pues no es posible, porque las comunidades no lo dejan a uno entrar, o pues si uno logra entrar de suerte, pero tal vez ya un grupo grande no lo dejan, etcétera. Y recuérdense que la enfermedad esta también no es que solo esté en la capital o solo esté en Xela o en Huehue Cabecera, sino que ahora ya está también en los municipios, está en los lugares. Nosotros somos área fronteriza, viene mucha gente que retorna a sus casas, entonces es algo muy complicado de poder decir, como decía INGUAT, ¿verdad? El 15 de julio o el 15 de agosto o en tal fecha ya podemos ir. Entonces depende, lo ideal es preguntar, informarse bien, y ya se puede visitar. Y recuérdense que también estamos en función del semáforo, ¿verdad? Dependiendo de lo que dice el gobierno y cómo está de dónde somos nosotros y a dónde vamos y cómo está el semáforo, así nos podríamos movilizar, ¿verdad? Pero sí está complicado en resumen. Perfecto. Me piden también aquí, Eli Ramírez, precios de admisión a la Laguna Yanalbach. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cobran los comunitarios? Normalmente solo por entrar cobran 25. El tour de los 3 cenotes lo cobran en 125 por persona.
Y los pick-ups para accesar. Con lancha, este tour de 3 cenotes. Sí, serían 150, 25 de entrada y 125. Pero es ¿Me por permiten persona. un comentario, por favor? Dale, Maximiliano. Bueno, esta pregunta está súper interesantísima, Freddy, porque usted sabe que las comunidades estas de allí de El Aguacate y las de San José de la Frontera son muy especiales, y a pesar de que los lugares son paradisíacos, de una belleza increíble, en realidad hay que llegar a esos lugares con una capacidad de diálogo y de negociación muy alta, porque en un momentito estas comunidades lo meten a uno en problemas. Ahí como acaban de decir, el precio, el cobro, en Laguna Brava también tienen la cadena. Sí. Y a veces hay quien esté atendiendo esa cadena ahí. 100 quetzales. Se mete sin así nomás, porque no hay nadie ahí, ¿verdad? Y después son los grandes pleitos, ¿verdad? Y si usted le paga a los de Aguacate para ir a navegar ahí y se mete con la lancha a los cenotes de que están en la jurisdicción de San José de la Frontera, es también problemático. Allá le van a hacer otro cobro. Y si usted dice que ya pagó en El Aguacate, es conflicto. Entonces, eso sí sería muy importante que recalcara, Freddy, porque hay que saber que hay lugares en Guatemala donde son muy delicados, ¿verdad? Y que hay que llegar con una capacidad de saber que hay que andar con pies de plomo y andar con mucho cuidado y respetándolo todo, absolutamente todo, preguntando todo, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque con cualquier cosita se mete uno en problemas, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Sí, me recuerdo la cadena. Sí. Sí, no, y también nosotros, bueno, en este caso hay organización comunitaria y normalmente ellos cada año cambian su comité. Ellos llaman el comité de turismo a este grupo que se encarga de manejarlo de la atención a turistas. Entonces, lo que uno siempre hace es que los primeros días de enero a ver quiénes son los nuevos del comité y a juntar números y todo para verificar tarifarios, a verificar cómo están las cosas para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos ahí los contactos y la comunicación para evitar esos inconvenientes, y sí, nos ha ido bien, afortunadamente. Gracias, Freddy. Vamos a preguntar si alguien más tiene una pregunta. Se puede abrir el micrófono, se puede preguntar, la respuesta sigue. Es muy bien, como Ivania dice, sí, ir con un guía, definitivamente, como Freddy, que es de Huehuetenango y que conoce los guías locales, los guías comunitarios, y así viajar tranquilo. Porque si uno va y no conoce, sí, estas áreas, no voy a decir que son salvajes, pero hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta en estas áreas. ¿Sí? ¿Hay otras preguntas? Micrófono abierto. Tal vez no pregunta, pero sí tal vez un aporte práctico. En El Aguacate se puede disfrutar de un deleite de los dioses también, ¿verdad? Que es el famoso chuj, le creo que por ahí. O temazcal. Temazcal no se habla en Guatemala náhuatl, sí. Por lo tanto es una palabra náhuatl que no debíamos usar aquí, pero es el baño de vapor prehispánico, que por una cantidad muy reducida de dinero, unos 25 quetzales, le pueden preparar la leña para poder calentar el chuj, y es un placer. Después de haber estado en la laguna y haber hecho ejercicio y todo eso, puede usted pasar a darse su baño ahí en un chuj de esos y queda como nuevo. Perfecto, gracias, Maximiliano. Sí, gracias. Algo que me ocurre también, un poco más arriba que El Aguacate, hay un sitio arqueológico súper interesante. Unos 20 minutos en vehículo, un buen vehículo. Yo me recuerdo de haber visitado eso, no me recuerdo el nombre, porque era un nombre largo, pero sí era increíble. Sí. ¿Alguien se recuerda el nombre? Este sitio está en Yalambojoch. Ya. No sé si estamos hablando del mismo, sí, porque hay varios sitios. Sí. Fíjense que ahí, yo nunca me lo imaginé, pero explorando y visitando, encontré, bueno, no encontré yo porque la gente lo sabe, ¿verdad? Entonces, visité en Laguna Brava, hay
prácticamente cuando uno sale en las lanchas de ahí ya empezando la navegación, ahí hay una pirámide atrás de los árboles. Sí, se puede y ir si caminando. uno camina en el lado de Yalambojoch, Uh-huh. en el lado de Yalambojoch, ahí donde ellos tienen sus cabañitas en la laguna, unos 15-20 minutos hay otro sitio, hay estructuras grandes. Y en la aldea de Yalambojoch, sobre la transversal del norte, ahí arriba del cerro, ahí hay un sitio grande también que ya fue estudiado y está documentado por este proyecto de arqueología que les mencionaba. Estos estudios se llama Parcha, lo pueden buscar en PDF ahí en la red. Es el Parcha, quiere decir Proyecto de Arqueología de Chaculá. Se hizo 2013 y 2014, si no estoy mal. Entonces ahí mencionan ellos varios sitios y sí, es muy interesante, hay muchas cosas ahí, al igual que las cuevas, al igual que sitios arqueológicos, pinturas rupestres también. Hay un pequeño dato curioso, es al parecer son pinturas muy pequeñas y ya pues no se puede distinguir bien, pero en cenotes de Candelaria en los dos hay unas pequeñas pinturas muy, muy escondidas, y en el hoyo Cimarrón también hay unos indicios ahí que hubo pintura rupestre. Entonces en esa región hay mucho, y las más famosas son las pinturas rupestres de El Encanto, que están entre la carretera del asfalto y cenotes de Candelaria, más o menos del asfalto para allá unos 15 minutos ahí, y luego se caminan otros 15 minutos, ahí está el muro donde están todas las pinturas de más o menos 12,000 años atrás, ¿verdad? Es algo muy interesante ahí en el lugar. Increíble, la riqueza cultural, la riqueza natural. ¿Hay más preguntas? Si no hay más preguntas, aquí vamos a terminar. Damos un par de minutitos. Solo felicitarlos, Patrick, a Freddy por tan bien documentada presentación, y a usted por haber hecho posible Gracias. la presentación. Excelente, excelente. Yo creo que después de esta plática, el que no haya quedado invitado a visitar el área ya no lo convence nada. Buena presentación, excelentes fotografías, Freddy. La de la chica en el aire es impresionante, y la de las demás fotos que presentó de los cenotes también. Yo de mi parte, yo estoy totalmente complacido con la presentación. Muchísimas gracias y que tengan feliz noche. Gracias, Maximiliano. Muchas gracias, Max, ahí también por sus aportes, muy amable, gracias. Gracias a usted también, Freddy. La próxima semana es algo totalmente diferente. Es con el muy conocido, famoso historiador, maestro Augusto Acá. Caminamos por Xela. Xela cultural. Todos los monumentos, todos los edificios, la arquitectura, poco de leyendas también de Quetzaltenango. Un tour cultural caminando Quetzaltenango. Completamente diferente. Hoy fue naturaleza, más que nada. Tocamos un poco arqueología. Tal vez podemos organizar algo de arqueología del departamento de Huehue en el futuro. Sí, se puede. La próxima semana, gracias. La próxima semana definitivamente es Xela. Entonces, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Se va a enviar esta presentación grabado a ustedes para que si quieren viajar a esta área, que tienen toda la información juntos con un poquito adjuntos, un poco de información extra, ¿sí? Freddy, tal vez usted puede dar tus datos como guía, número de carnet, sí, teléfono, y así la gente también lo voy a escribir yo de una vez aquí en la presentación. Me comí la última parte, cambié de vista, sí, cerré la compartir pantalla, estaba hasta el final. Sí, ahí estaban los datos. Soy Freddy Palma, de Guía General de Turistas, en 1633. El teléfono, Freddy. 56 24 ¿Cómo? ¿Lo apunto en el chat? Aquí. Sí, lo apuntas en el chat, porfa, sí, disculpe. 56 24 6124. Ese es mi teléfono. Y también estamos ahí invitando ya estábamos pensando, ¿verdad, Patrick? Para septiembre, el tour de Todos Santos, Cuchumatán, vamos a romper algunos mitos ahí de la famosa carrera de caballos, se le llama así, pero ahí tenemos algunos datos que queremos compartir.
el significado de este evento cultural, ¿verdad? Ancestral. Podemos hacerlo. Estábamos pensando ahí el 30 de septiembre, me parece, el último. No, sí, el 30 de septiembre es el tour virtual. Sobre el 1 de noviembre, la carrera de caballos en Todos Santos. El significado para que todos saben bien de qué se trata. ¿Sí? Así es. Y sí. hablamos del área Sí, de algo Todos muy Santos. ¿Estuviste? Ok. Bueno, entonces yo Gracias. quisiera agradecerles el espacio, Patrick, a Adrenalina Tours, a usted, y agradecerle también a todos los que participaron. No los pude, así que no los pudimos tener el contacto, ¿verdad? De ver quiénes son y platicar, y no soy bueno para los chistes, pero en fin, ahí interactuar un poco. Ha sido un gusto para mí compartirles un poco de la experiencia, ¿verdad? Que uno va, con el tiempo va entendiendo cosas, y pues siempre hay que tratar de conocer nuestro país, ¿verdad? Tan hermoso que es, y pues en esta oportunidad pudimos darles aquí algunos lugares, ¿verdad? De acá de Huehue. Pues obviamente, como en toda Guatemala, hay muchos más, pero ya ven que a veces hay condiciones que no permiten poderlos visitar, pero poco a poco, ¿verdad? Y los que estamos en esto del turismo, pues también con la esperanza de volver ya a nuestras actividades y seguir con el turismo, ¿verdad? Que es una bonita forma de trabajar, ¿verdad? Y de también aportar a nuestras comunidades. Entonces, gracias por la oportunidad y por seguir este tour, ¿verdad? Por poder participar. Esperamos vernos en una próxima. Gracias a usted, Freddy.